Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Física 1. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las leyes y aplicaciones del movimiento de Newton, que son los últimos temas de la primera unidad. Ya anteriormente, jóvenes, estuvimos estudiando algunas funciones, algunas ecuaciones, donde podían encontrar ciertas variables que de alguna manera son parte de los movimientos o del movimiento en general. Velocidad, aceleración, tiempo, posición, por ejemplo. Sin embargo, no habíamos estudiado directamente qué es lo que provoca estos movimientos. He aquí, jóvenes, donde necesitamos plantear lo que son las leyes de este movimiento, las famosas leyes de Newton, que seguramente no son desconocidas para ustedes. Directamente, chicos, vamos a platicar primero sobre qué es fuerza e interacciones. En el lenguaje cotidiano, muy normal entre nosotros, fuerza lo asumimos a un empujón o cuando tiramos de algo. Ok, si nosotros empujamos un objeto, empujamos una persona, empujamos sobre un vehículo, por ejemplo, o golpeamos algo de repente también, no solamente un empuje, también si nosotros le impactamos a una pelota o lanzamos una pelota de béisbol, etcétera, estamos provocando una fuerza. O si jalamos nosotros con un lazo de repente, o queremos sacar de algún lugar alguna cosa, utilizamos un medio para poder tirar, o sostenemos algo, también jóvenes, todo eso representa una fuerza. Hablamos de un empuje o de un tirón, decimos nosotros, o tirar de algún lado. Una definición más adecuada es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Ojo, puede ser una interacción entre dos cuerpos o un cuerpo nada más interactuando con su entorno. Ok, ya vamos a separar un poco la idea de estas fuerzas a través de estas leyes de Newton. Ok, jóvenes, por eso es que nosotros nos referimos a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo. Si observamos la figura, aquí tenemos, jóvenes, cuando se aplica lo que es un empujón o se tira. Ahora, generalmente si se tira de algún objeto, necesitamos una especie de cuerda, lazo, etcétera, para poder jalarlo, decimos nosotros. Miren. Y aquí tenemos definidas las tres ideas básicas. Una fuerza es un empujón o un tirón. Una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su entorno. Y tercero, una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Importante, jóvenes. La fuerza, jóvenes, es un vector. ¿Ok? Por lo tanto, tiene componentes. Pueden ser X, Y o Z. Y ya vamos a ver de dónde aparecen todos estos términos. Seguimos definiendo la idea, jóvenes, para entender un poco qué sucede con estas fuerzas. Bueno, cuando una fuerza implica contacto, porque también, jóvenes, contacto directo, hay algunas fuerzas que no necesariamente están en contacto físico, por así decirlo, y sin embargo siguen siendo fuerzas. Pero vamos a partir de esta idea, jóvenes. Cuando una fuerza implica contacto entre dos cuerpos, como un empujón o tirar propiamente de ese objeto con la mano, lo llamamos fuerza de contacto. Miren, todas las fuerzas jóvenes, o valga la redundancia, o valga la idea, que donde se aplica contacto son fuerzas de contacto. Por ejemplo, una fuerza es la fuerza normal, que vamos a trabajar nosotros bastante. Esta es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. Por ejemplo, si nosotros tenemos sobre la mesa un vaso, o un plato, o un libro, miren, la superficie es la mesa. La mesa va a ejercer una fuerza que se va a llamar fuerza normal sobre ese objeto. Ya vamos a meternos también con eso cuando veamos la tercera ley. Es como nosotros, jóvenes. Si nosotros nos paramos en el suelo está ejerciendo una fuerza normal sobre nosotros. Ahora, esa fuerza es importante, porque si no existiera, jóvenes, nosotros nos seguiríamos hundiendo cada vez más. Cuando no hay una fuerza de reacción normal, entonces los objetos de alguna manera pueden seguir cayendo, por así decirlo. ¿Ok? Bajo la influencia de otra fuerza, obviamente, ¿no? En este caso una fuerza de contacto. Y el adjetivo normal, valga la redundancia de ese término, que la fuerza siempre apunta o actúa de manera perpendicular a la superficie de contacto, jóvenes. No se les olvide. Esto es algo importante. ¿Cómo actúa la fuerza normal? Actúa siempre de manera perpendicular
a la fuerza de contacto. Perdón, a la superficie de contacto. Anótelo. Repito, ¿cómo actúa una fuerza normal? Actúa siempre de manera perpendicular, eso significa formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie a la cual, o con la cual, mejor dicho, se está en contacto. ¿A qué nos referimos? Imaginemos nosotros que tenemos una mesa totalmente horizontal. Miren. Y tenemos un vaso. La fuerza normal de la mesa sobre el vaso va a actuar perpendicular. Miren, ya sea hacia arriba en este caso o hacia abajo, depende de donde esté colocado el contacto. En este caso formando un ángulo de 90 grados. Miren. Ahora, ¿qué sucede, jóvenes, si el plano está inclinado? Por ejemplo, si es un plano inclinado y está un objeto sobre ese plano, ya sea que se esté moviendo o no. La idea es la misma. ¿Cómo actúa, jóvenes, la fuerza normal? Perpendicular a la superficie de contacto. Eso significa que no la vamos a poner hacia arriba. Así ve directamente hacia arriba. No, eso es un error. La teoría es clara. Y nos dicen que esa fuerza normal siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué es perpendicular? Aquí así ve. Algo así como inclinadita también, formando un ángulo siempre de 90 grados con el plano de contacto o con la superficie de contacto. Adelante vamos a ir viendo eso. Aquí lo menciona, ¿ves? Sin importar el ángulo de esa superficie. ¿sí? Sin importar cuánto valga este ángulo, la fuerza normal actúa siempre perpendicular a la fuerza de contacto. No así otras fuerzas que vamos a ir viendo a continuación. Una de esas fuerzas obviamente es la fuerza debido a la gravedad. Mejor conocida como peso. Ya lo vamos a ver. Perdón. En cambio, jóvenes, existe otra fuerza que conocen las fuerzas de fricción. Que estas son ejercidas sobre un objeto por una superficie, pero actúa de manera paralela a la superficie. Ya lo vamos a meter con ellas más adelante. ¿Ok? Estas fuerzas, jóvenes, de fricción actúan paralelas a la superficie. Si la superficie es de esta forma, jóvenes, y esta superficie es horizontal, también la fuerza de fricción va a actuar paralela a ella, ya sea hacia a la derecha o hacia la izquierda, pero siempre paralela a esa superficie. Es una forma en que actúan las fuerzas de fricción, que también las vamos a ver a detalle. También tenemos fuerzas de tirón ejercidas por una cuerda, como las que mencionábamos nosotros, que a veces atamos alguna cuerda a algún lugar para jalarlo o algo así. Esas fuerzas, jóvenes, que se ejercen debido a través de alguna cuerda o alguna cadena, etcétera, y que se atan sobre un objeto, se conocen como fuerzas de tensión. Todas estas son fuerzas, jóvenes, se conocen como fuerzas de tensión. Cuando nosotros tiramos la correa de un perro, jóvenes, está tensionando. O cuando el perro incluso va delante de nosotros y va jalando, esa fuerza que hay en esa correa se conoce como tensión. Además de las fuerzas de contacto, como estas, ojo, todas estas que vimos anteriormente son fuerzas de contacto, la fuerza de tensión, la fuerza de fricción, la fuerza normal. ¿Por qué? Porque están en contacto con los elementos o con las superficies o con las masas que están moviendo, los cuerpos, etc. Existen también fuerzas que no son de contacto. Sin embargo, la idea es la misma. ¿Ok? También hay fuerzas de largo alcance que actúan aunque los cuerpos estén separados por un espacio vacío. Miren qué importante. Una de esas fuerzas podemos notarlas en los imanes. Por ejemplo, creo que algunos de ustedes han notado o alguna vez han jugado con imanes. De repente, ustedes sienten que cuando los acercan se atraen y chocan rápidamente. Pues incluso uno no los puede detener. Y también hay veces que actúa esa fuerza al revés. En vez de atraerse, se están queriendo retirar uno del otro. Obviamente eso tiene que ver con la polaridad de los imanes. ¿Ok? Ese es un tema más adelante, mucho más adelante. No aquí en física 1, incluso ni siquiera en física 2, pero es un tema que pueden ver seguramente en algunos cursos posteriores en algún momento. ¿Ok? Cualquier duda o consulta, pues en algún momento la podemos discutir. Perfecto. Esas fuerzas, jóvenes, entre los dos imanes, la fuerza también debido a la gravedad. Nosotros sentimos la gravedad, pero no la vemos. Nosotros saltamos, podemos saltar y en algún momento sentimos como que algo nos atrae hacia la Tierra. Eso se conoce, jóvenes, como fuerza de gravedad o fuerza gravitacional o atracción o la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Y esas, jóvenes, se conoce como peso. Fíjense que al contrario de la fuerza normal, que el peso siempre está, jóvenes,
El peso es algo que siempre va a estar, no lo podemos omitir, porque todos los objetos que tengan masa, jóvenes, tienen peso. ¿Ok? Término de masa y peso lo vamos a diferenciar muy bien también. Todos los objetos que tienen masa, jóvenes, obviamente eh, eh, existe esa fuerza que se llama peso. Y esa siempre, jóvenes, va dirigida hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. No importa cómo esté la superficie, no importa si está inclinado el objeto, siempre apunta directamente hacia abajo, hacia el centro o hacia la Tierra, decimos nosotros, como que la Tierra la esté atrayendo. ¿Ok? Todos estos conceptos es importante que los vayan anotando y los vayamos tomando ahí, jóvenes, nuestros apuntes para después trabajarlos. Aquí, jóvenes, tenemos 4 representaciones de varias de esas fuerzas. Tenemos la fuerza normal, miren, la que mencionábamos, y la vamos a representar con una letra N, N minúscula. Y como es una fuerza, también es un vector. Por eso se coloca ese simbolito, esa flechita arriba de vector. Decíamos que una fuerza normal se aplica cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie. Esta fuerza, jóvenes, ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Miren, ¿cómo es esta superficie? Horizontal. ¿Cómo es la fuerza normal? Miren, directamente hacia arriba. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados. Si el plano está inclinado y el objeto está sobre ese plano, la fuerza sigue siendo perpendicular al plano, en este caso, al, eh, a la mesa o a la superficie de contacto. Miren, aquí están los 90 grados. No es que la normal va para arriba, jóvenes, siempre, no. Es así, no. Esa va a estar restringida al plano o la superficie donde esté ubicado el objeto. ¿Ok? Y como las fuerzas son vectores, yo las puedo descomponer, miren. Depende si utilizo el plano cartesiano, miren aquí. Puede haber una componente directamente en Y o en X. Si utilizo un plano cartesiano, jóvenes, directamente, como yo lo conozco, sin inclinarlo, porque yo puedo rotar el plano, jóvenes. Entonces esta fuerza normal, miren, está en el primer cuadrante, donde tiene una componente que va a lo largo del eje X, ¿se acuerdan de eso? Se sigue manteniendo, y una componente que va a lo largo del eje Y. Miren, fuerza normal. A veces es bueno escribirla de esta forma, como F sub n, miren, fuerza normal. Se puede escribir como esto, o como una n minúscula también. ¿Ok? Otra fuerza, jóvenes, importante es la fuerza de fricción, que representa con una letra F minúscula. Miren, siempre con la flechita arriba. Además de la fuerza normal, esta fuerza también es de contacto, jóvenes, pero ejerce también sobre una superficie, nada más que en vez de ir perpendicular va paralela, miren. La fuerza normal, ¿por dónde va? Perpendicular siempre, miren, a la superficie de contacto. Mientras que la fricción, vamos a darnos cuenta que esta fricción está restringida si un objeto se mueve o no se mueve, etc. Elementa que la fricción, jóvenes, siempre va paralela a esta superficie. Después nos vamos a dar cuenta que la fricción siempre se opone al movimiento. Si un objeto va hacia un lado, si un objeto es empujado por una fuerza hacia una dirección, la fuerza de fricción es contraria, pero siempre en el mismo plano paralelo. A eso se le llama ser antiparalelo. Ok, vamos a ir de a poco viendo todo eso a medida que vayamos avanzando. También tenemos la fuerza de tensión que les decía. En ocasiones, en vez de empujar a un objeto, que aplicamos una fuerza, lo podemos tirar de él a través de una cuerda, un objeto de esos, etcétera. ¿Ok? Incluso lo podemos hacer a un ángulo determinado, miren, jóvenes. No necesariamente lo podemos jalar, o de hecho a veces ni siquiera jalamos ciertos objetos así, jóvenes, como que fuese de manera horizontal. Sería hasta incómodo para nuestra espalda hacer eso a veces de movimientos. Entonces aplicamos una fuerza. Una fuerza, en este caso una fuerza de tensión se le llama, que viene dada por un tirón a una cuerda. Al igual que la normal en un plano, también esta tiene una componente, así como está inclinada, tiene un ángulo obviamente, miren, igual que aquí tenía un ángulo. Existe una componente en Y y una componente en X de la tensión, miren. No hay ningún problema con eso. Siempre que una fuerza, no importa cuál sea, esté aplicada sobre un sistema,
de un plano inclinado, etcétera, nosotros podemos descomponerla, ¿ok? Sin importar cuál sea, incluyendo el peso. A pesar de que el peso, jóvenes, que se representa con una letra W minúscula, miren, vamos a verla también más adelante. El peso, jóvenes, es una fuerza que no es de contacto. Esta y esta son de contacto. Esta no. Es una fuerza de largo alcance. Sin embargo, cumple los mismos requisitos. El peso, jóvenes, de un objeto siempre va hacia abajo. No importa si ese objeto está sobre un plano inclinado. Miren, el peso siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Pero igual, eso no quiere decir, perdón, eso no quiere decir, jóvenes, que solo porque vaya para abajo no se pueda descomponer. Claro, si el plano está inclinado, si el objeto está inclinado en un plano y la fuerza y el peso va de esta forma, pero yo decido poner, miren, mis ejes referentes a estos, miren en qué cuadrante quedó este, en el cuarto. Entonces yo la puedo descomponer en una componente del peso a lo largo del eje Y y una componente del peso a lo largo del eje X también. No olviden nada de eso, jóvenes. ¿Ok? Bueno, para describir, jóvenes, ya de una manera general, lo que es una fuerza vectorial, vamos a generalizar primero, antes de meternos con cada una de estas, ¿cómo decirlo? Cada una de estas fuerzas particulares, vamos a generalizar para todo el conjunto de fuerzas de alguna manera. De ahí vamos a agarrarlas una por una. En este caso, jóvenes, tenemos lo que es la definición de fuerza y vamos a escribir fuerza con una letra F mayúscula, siempre con el vector, con la flechita, indicando que es un vector, ¿no? En este caso, jóvenes, debemos indicar la dirección en la cual actúa, así como su magnitud, lo que hemos venido viendo de un vector, magnitud y dirección, así de simple, ¿ok? Eso quiere decir que describe cuánto o qué tanto la fuerza empuja o tira. Las unidades de la magnitud de la fuerza, jóvenes, para el sistema internacional son el newton, ¿ok? Para el sistema inglés se usa bastante lo que es la libra fuerza. También existe la kilogramo fuerza, ¿ok? Pero para el sistema internacional, que es la que más vamos a utilizar nosotros, se utiliza el newton. Aquí tenemos una tabla, jóvenes, de algunas fuerzas fundamentales, por así decirlo, o fuerzas comunes, que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra. La fuerza con que el Sol atrae a la Tierra, miren, es de 3.5 por 10 a la 22. Miren qué grande esta fuerza. Newtons. Ya vimos los prefijos, pero miren qué cantidad más grande. Creo que ni siquiera entran los prefijos esta, no estoy seguro. También la fuerza de empuje de un transbordador, perdón, transportador es otra cosa. De un transbordador espacial durante el lanzamiento. Miren, cuando un transbordador espacial va a lanzarse, ocupa una fuerza de empuje. ¿Ok? Dada por todo el sistema y es de 3.1 por 10 a la 7. Sigue siendo una fuerza relativamente grande. El peso de una ballena azul grande, la fuerza de atracción máxima de una locomotora promedio, peso de un jugador de fútbol americano, 260 libras del sistema inglés, pasadas al sistema internacional, el peso de una manzana mediana. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa historia de Newton? Que es muy común, de la manzana que le cayó en la cabeza y de ahí pues sale esa anécdota, va. Cierta o no, no sabe, es una anécdota. El peso de los huevos del insecto más pequeño, miren, muy pequeño por 10 a la menos 6. ¿Ve? Este es un prefijo, si mal no recuerdo indica micra. La fuerza de atracción eléctrica entre el protón y el electrón en un átomo de hidrógeno son fuerzas pequeñas, en teoría pequeñas, jóvenes, pero a la escala atómica son grandes. El peso de una batería muy pequeña, peso del átomo de hidrógeno, el peso de un electrón, miren, también el peso de un electrón. El electrón tiene masa, al igual que el protón y el neutrón, etcétera. Entonces tenemos esto. Y la fuerza de atracción gravitacional entre un protón y electrón en un átomo de hidrógeno, entre otras, jóvenes. Solo estas son algunas ideas de algunas fuerzas importantes de la naturaleza. Hablemos de lo que es la superposición de fuerzas, para entender un poco este concepto. Bueno, dice que la fuerza F, veamos la siguiente figura, que actúa en un ángulo θ, miren de esta forma, con el eje X se puede sustituir por sus componentes rectangulares Fx y Fy, ya lo habíamos dicho, ya lo hemos venido haciendo. Bueno, vamos a tratar la fuerza como un vector normal, cualquiera que hemos venido trabajando. Y lo vamos a descomponer en sus componentes X
y sus componentes Y. Miren, ya al final tenemos una componente en Y y una componente en X. Esta fuerza, jóvenes, esta forma en que nosotros jalamos, es como que jaláramos de esta manera, miren, en sus componentes. Obviamente unas aportan al desplazamiento y otras aportan a otro tipo de movimientos. ¿Ok? Estas dos, jóvenes, equivalen a esta. Cuando nosotros aplicamos la fuerza a través de un ángulo, la fuerza neta ejercida para que este objeto se mueva de manera horizontal no es totalmente la fuerza que nosotros aplicamos. De hecho, parte de esa fuerza se pierde a lo largo de la vertical, miren. Y la única que queda es la parte de la horizontal, F de X. Esto lo vamos a seguir trabajando, jóvenes. Y como siempre estamos midiendo el ángulo con respecto al eje X, nos mantenemos en X con el coseno y a Y con el seno. Es algo que nosotros ya hemos venido trabajando. Para hablar un poco, jóvenes, de esta idea de superposición de fuerzas, cuando hablamos de superponer fuerzas, quiere decir que vamos a sumarlas vectorialmente todas las componentes de las fuerzas que están dentro de un sistema. ¿Se acuerdan cuando hicimos los ejercicios de aquellos vectores que estaban, jóvenes, en un camino o que recorrían un camino? Igual eran desplazamientos, siguen siendo vectores. Nosotros los sumábamos sus componentes con sus componentes. En este caso, hacemos esto igual. Lo único que hay que tener cuidado es que estamos hablando de fuerzas. Ok, ya estamos hablando de algo ya que permite el movimiento de los cuerpos, nada más. De ahí la idea es la misma, no cambia. Dice que a menudo necesitaremos obtener la suma vectorial o resultante. Ya se acuerdan, la resultante, o sea, la magnitud de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Esto se conoce como fuerza neta. A veces esa fuerza neta, jóvenes, la representamos como una F sub n, nada más. Pero generalmente la simbología es la sumatoria de las fuerzas, miren, de las fuerzas vectoriales. Cualquiera de estas dos simbologías pues es válido. De hecho aquí la vamos a ver, miren, aquí está la sumatoria de F. Usaremos la letra griega, sigma, mayúscula, para definir lo que equivale, dice, a una sumatoria, a sumar. Eso significa, jóvenes, sumar. Equivale a un número, a lo que es S en romano, ¿no? También. De hecho, por ahí vieron en sus cursos seguramente de cálculo esta forma para el integral, ¿verdad? Que es como una S realmente. El integral es una suma, jóvenes. Realmente que uno hace. Obviamente, uno le escribe más así, ¿verdad? Pero viene siendo esa idea simbólica representativa. Solo para que tengan una idea. Ok, entonces denotamos sumatoria con ese símbolo. Y si las fuerzas son F1 vector, F2 vector y F3 vector o etcétera, F4, F5, abreviamos entonces la sumatoria de esta manera. Y decimos que la resultante, ya hemos venido nosotros trabajando con resultantes, jóvenes. Hemos venido sumando vectores, nada más que así de manera muy general. Decimos que la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Ojo, pero no se olviden que cada una de estas fuerzas está compuesta por componentes. Esta solamente es una representación de decir que vamos a sumar las fuerzas. Pero nosotros sumamos X con Y, perdón, X con X, Y con Y y Z con Z. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, para repasar esa parte, decimos que la versión de la ecuación anterior, esta, en forma de componentes, es esta. La componente de la resultante en X es la sumatoria de las fuerzas en X. La componente de la resultante en Y es la sumatoria de las fuerzas en Y. La componente, si estamos hablando del espacio, de la resultante en Z es la sumatoria de las fuerzas en Z. Igual, no cambia. Si yo quiero, jóvenes, sumar vectores, yo sumo X con X o resto, dependiendo, y Y con Y y Z con Z. Para poder unirlas, que se forma magnitud, lo mismo, jóvenes, aplicamos Pitágoras. Y también en la dirección aplicando la tangente inversa. Miren, todo esto le sigue trabajando. De alguna manera nosotros ya lo hemos visto, por lo menos la forma en que se trabajan los vectores. La fuerza es un vector, simplemente que tiene sus conceptos. Y para empezar, jóvenes, ya que se introdujo toda esa parte, recordando un poco cómo se trabaja la parte vectorial y que vamos a ir hablando de vectores de fuerzas y que las podemos separar en sus componentes y trabajarlas por separado, así como hemos venido de repente viendo la idea de los proyectiles que los podemos trabajar con respecto a sus propios ejes, caemos a lo que es la primera ley de Newton. Y decimos que sin ninguna fuerza neta, ojo, miren lo que dice, sin ninguna
fuerza neta, cuando, quiere decir, jóvenes, que cuando yo sume todas las fuerzas, significa fuerza neta, ¿recuerdan qué es? La suma de todas las fuerzas. ¿Ok? Si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo, quiere decir que si yo sumé toda la fuerza y me dieron cero, eso también pasa. O si no hay ninguna fuerza actuando sobre un cuerpo. Son dos cosas diferentes, jóvenes. Sin embargo, llegamos a lo mismo. Podemos tener muchas fuerzas, jóvenes, actuando sobre un objeto, y sin embargo, cuando yo hago la suma neta, todas esas fuerzas suman cero. ¿Qué quiere decir? Que se contrarrestaron unas con otras. O puede ser que sobre un objeto no exista ninguna fuerza. Aunque hay una que siempre va a estar sobre los objetos. El peso, no se les olvide. Por ahí también la vamos a ir tomando en cuenta. Por ejemplo, jóvenes, eh, este objeto dice, cuando ninguna fuerza neta actúa sobre ella, cuando la fuerza neta es cero, eso es lo que nos está diciendo nosotros, cuando la fuerza neta es cero, el objeto permanece en reposo. Pero no necesariamente, jóvenes. Miren qué interesante. A pesar de que la suma de las fuerzas sobre un objeto sean cero, no quiere decir que necesariamente el objeto esté en reposo. Se puede estar moviendo, pero se dice que se mueve a velocidad constante. Si la velocidad de un objeto es constante, jóvenes, ya de antemano se los voy a mencionar, la aceleración que experimenta ese objeto es cero. Miren, si la velocidad a la que se mueve un objeto en línea recta, jóvenes, eso es importante, es constante, entonces la fuerza neta es cero. Por lo ende, la aceleración es cero. Quiero que anoten eso. ¿Ok? Velocidad constante indica aceleración igual a cero, o sea, fuerza neta igual a cero. Una vez que un cuerpo se pone en movimiento, dice, no se necesita una fuerza para mantenerlo en movimiento. Tal observación se conoce como la primera ley del movimiento de Newton. Miren qué importante, jóvenes. Una vez que un objeto se puso en movimiento, no se necesita fuerza para mantenerlo en movimiento. Eso es algo que por mucho tiempo no era así. En los tiempos de Aristóteles, él decía que un objeto siempre tendía a querer regresar al reposo, que si nosotros movíamos un objeto, su tendencia era a volver al reposo, a volver a estar estático. Pero Galileo, muchos años después, probó que no, que realmente un objeto siempre quiere estar en el estado natural en el que se ha estado encontrando últimamente. Si está en reposo, va a permanecer en reposo, pero si está en movimiento, él va a querer seguir estando en movimiento. ¿Ok? Por eso partimos de eso, pues. Si nos hubiéramos quedado con la idea de Aristóteles, todavía Aristóteles creo que fue, no sé, Aristóteles o Sócrates. Bueno, ahí lo vamos a revisar. Eh, Estaríamos pensando, jóvenes, que un objeto, que la sumatoria de fuerzas netas sobre un objeto igual a cero es permanecer en reposo. Sin embargo, hay objetos que se mueven a velocidad constante y su fuerza neta sigue siendo cero, pero se están moviendo, hay movimiento. ¿Ok? Entonces, jóvenes, como dato, como teoría, copienla, es importante. La primera ley del movimiento de Newton dice que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y aceleración cero. Miren, ahí está. ¿Cuál es la aceleración de un cuerpo, jóvenes? Sobre el que no actúa ninguna fuerza neta, cero. Ya sea que esté en reposo, porque cuando está en reposo también la aceleración es cero, o se mueve a velocidad constante. Por lo tanto, jóvenes, la fuerza neta que nosotros representamos como la sumatoria de fuerzas, cuando nosotros sumemos todas las fuerzas que actúan sobre un objeto y nos dan cero, podemos decir dos cosas. O que el objeto está en reposo, o que se mueve a velocidad constante. Lo que sí estamos seguros es que ese objeto no está acelerado. Su aceleración es cero. Y lo que les decía aquí, miren, la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose, una vez iniciaron su movimiento, es el resultado de una propiedad llamada inercia. Ustedes se han fijado que se han escuchado ese término. De repente chocan dos vehículos, de repente dos personas están jugando algún deporte y una no se puede detener y choca con otra violentamente, pero quiso detenerse. Entonces dicen, ve, por inercia se lo golpeó. Por la inercia de la jugada, se dice a veces en el deporte, o por la inercia del movimiento fue que fue a dar. No se pudo detener porque
porque ahí va la inercia. Mire qué interesantes los términos, muy utilizados. Eso significa que la tendencia de los cuerpos a seguirse moviendo se llama propiedad de inercia. Es como la tendencia de un cuerpo en reposo. La idea también de ese cuerpo es permanecer en este estado, también que se llama inercia. ¿Ok? Ya sea que sea un movimiento o ya sea un estado de reposo, siempre hablamos de la inercia. La inercia de un cuerpo a permanecer en reposo o la inercia de un cuerpo a permanecer moviéndose. ¿Ok? Conceptos importantes. Cuando un cuerpo está en reposo, dice, o se mueve con velocidad constante, ya dijimos aceleración cero, en línea recta, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Este término va a ser importantísimo para estudios posteriores, jóvenes, a lo largo de su carrera. Para que un cuerpo esté en equilibrio, dice, no deben actuar fuerzas sobre él. Ojo, este es el término equilibrio, pero no es el equilibrio total de un sistema, jóvenes. ¿Ok? A medida que vayan avanzando, que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que cuando hablemos de equilibrio perfecto o equilibrio total, necesitamos que otra cosa se cumpla. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora nos vamos a quedar que el término, cuando hablemos de equilibrio, estamos hablando que la fuerza neta que actúa sobre un sistema de cero, no existe. ¿Ok? Que suman cero realmente. Sobre un objeto, jóvenes, pueden haber actuando muchas fuerzas, miren. ¿Ok? Y sin embargo el objeto puede permanecer en reposo. Que indica que si yo sumo estas fuerzas vectorialmente al final y cuando las una en un vector me va a dar que la fuerza neta es cero. O puede ser que el objeto se esté moviendo, jóvenes, que se le aplicó alguna fuerza o se le han aplicado fuerzas, pero solo fue para que entrara en movimiento y sin embargo el objeto se está moviendo, pero se mueve a una velocidad constante. Quiere decir, jóvenes, que en ningún momento está cambiando su velocidad. Por lo tanto, no está acelerando. Y al no acelerar, jóvenes, a pesar del movimiento, al no acelerar, B igual a constante, en este caso Bx, ¿verdad? Ya hablamos del eje X, B igual a constante, el sistema entonces su aceleración es cero. Y decimos que todavía se mantiene en equilibrio. Miren qué interesante. Existe equilibrio estático y equilibrio dinámico. En sus clases posteriores van a darse cuenta de eso. De manera general, jóvenes, para que esto se cumpla, decimos, ahora vamos a tratar estas fuerzas en sus componentes. ¿Ok? Quiere decir, jóvenes, que tanto las fuerzas en X como las fuerzas en Y, sus fuerzas netas o sumatoria de fuerzas deben ser igual a cero. Aquí podríamos agregar la sumatoria de fuerzas en Z para mantener el espacio completo. Miren. Toda la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y me deben dar igual a cero para que yo mantenga un sistema en equilibrio. ¿Qué quiere decir? O que está en reposo, lo estoy repitiendo varias veces, miren, o que se mueve a velocidad constante. Fuerza neta cero significa aceleración cero. ¿Ok? Por ejemplo, suponiendo que el cuerpo puede representarse adecuadamente como una partícula, miren, vamos a tratar los cuerpos y vamos a hacerlos como que fuesen una partícula pequeña, diminuta. Si el cuerpo tiene tamaño finito, dice, tendremos que considerar también en qué parte del cuerpo se aplican las fuerzas. Sobre un cuerpo se puede aplicar una fuerza, jóvenes, en algún punto determinado. Generalmente este tipo de fuerzas o de aplicación de fuerzas se le conoce como fuerzas externas. Si ustedes observan la figura, jóvenes, miren, tenemos una persona que está alando sobre una pendiente, un objeto. ¿Ok? Ya vamos a ver qué fuerzas empiezan a involucrarse. Por el momento solamente estamos viendo que él está haciendo una fuerza. Sin embargo, esta no es la única fuerza que existe. Recuerde que está la fuerza del peso. Esa está. Y si el objeto está sobre una superficie, está la fuerza normal que es perpendicular a ella. Miren. Ahí también están actuando. Y más que esté el plano inclinado, las dos actúan. ¿Ok? Hay una componente del peso que se contrarresta con la normal y hay una componente del peso en X, vamos a decir que se contrarresta con cierta componente de fuerza aquí. Sin embargo, esta fuerza es más grande, esta componente de esta fuerza, jóvenes, en X es más grande que la fuerza en Y. Por lo tanto, si yo sumara todas las fuerzas en Y, jóvenes, yo encontraría que el objeto no se está moviendo a lo largo del eje Y. Esos tomarían cero. Ok, y si este objeto se mueve a velocidad constante,
la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X también son cero. ¿Ok? Pero si ya no es constante, vamos a la otra ley, que ya la vamos a ver más adelantito. Ok, de hecho aquí está. Ya vamos a ir tomando esto, jóvenes, de a poco con los problemas, que posiblemente comencemos en estos días. La segunda ley de Newton. Bueno, aquí ya es diferente. Aquí ya cambia un poquito. Ya no pensamos en velocidad constante, eso empezamos en velocidades variables. Y desde ese momento que la velocidad ya deja de ser constante, ya aparece la aceleración. Ya no decimos que es cero. Para analizar la segunda ley, jóvenes, hablemos de masa y de fuerza. Ok, antes no nos interesaba realmente esto porque la suma de la fuerza neta es igual a cero. Aquí ya cambia. Para un cuerpo dado, dice, la razón de la magnitud, o sea, esto de la fuerza, de la sumatoria de fuerzas, de la fuerza en general, o sea, la fuerza neta, y en este caso dicen magnitud, miren, pero lo ponen entre estos dos barritas, que significan valor absoluto, y la magnitud de la aceleración igual a, jóvenes, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Ambas están íntimamente relacionadas. Miren, para que un cuerpo se acelere debe haber fuerza. Debe estar actuando una fuerza. En este caso, jóvenes, la magnitud de A de la aceleración es constante. La aceleración es constante, ya no la velocidad. Cuando la velocidad era constante, la aceleración era cero. Ahora indica que aquí que la velocidad ya no es constante, sino que está variando de alguna manera y que permite que nosotros podamos hablar de una aceleración constante. Cuando hablamos de aceleración constante, jóvenes, podemos recurrir a todas las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Ok, sin importar la magnitud de la fuerza neta. Llamamos a esta razón masa inercial, mire, o simplemente masa. Repetimos, para un cuerpo dado, la razón de la magnitud de la fuerza y la magnitud de la aceleración, ¿qué significa razón? Significa dividir este valor entre este valor. Si dividimos la fuerza entre la aceleración y esa aceleración es constante, aparece un término que se conoce como masa. De hecho, masa inercial del cuerpo. Y se representa con una letra M minúscula. Ok, esto no es metro, es masa, no voy a confundir. Usamos el mismo término, el mismo representación, pero en este caso dentro de la ecuación es masa. Cuando aparece ya comunidad se ve claramente. En pocas palabras, lo que les decía, la razón, o sea, dividir la sumatoria de la fuerza, la parte, eh, la magnitud entre la aceleración, que es esta, que hace que en este caso es positiva, me da la masa de un cuerpo. Y de aquí yo despejando la aceleración, miren, la mando al otro lado a multiplicar, aparece la forma que seguramente más de alguno ha visto de lo que es la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que dice que fuerza neta es igual a masa por aceleración. En forma de, la aceleración es el vector, miren. No se les olviden que la aceleración es un vector. ¿Por qué no colocamos aquí esta representación? Porque están pidiéndonos la magnitud. No lo ocupamos. Escribir de esta forma cuando nos piden magnitud. Sin embargo, miren, la fuerza neta, que sabemos que la fuerza neta es esto mismo que sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Y la unidad, jóvenes, de la fuerza es el Newton, en honor a Isaac Newton, ¿no? Que fue uno de los que empezó a establecer esta idea del movimiento y que es lo que pasaba con los sistemas. Y definimos a un Newton, jóvenes, o decimos que un Newton es la cantidad de fuerza neta proporcional que proporciona, una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo. En pocas palabras, esto es, miren, ¿a qué equivale decir Newton? A kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo, las unidades de la masa. Metro sobre segundo cuadrado, las unidades de la aceleración. ¿Qué me da eso? Newton. La unidad de la fuerza es el Newton, de la fuerza normal, de la fuerza de fricción, de la fuerza debido a la gravedad, que es el peso, de las fuerzas eléctricas también. También hay otras unidades para ellos que las van a ver en sus cursos de física 2 seguramente, etcétera. Pero de manera general, el Newton, jóvenes, es nuestra unidad para la fuerza. ¿Ok?
Entonces, jóvenes, a diferencia de de la primera ley, la segunda ley dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza neta ya no es cero, sino que ya la fuerza neta es distinto de cero. Si esa fuerza neta es distinta de cero, indica, jóvenes, que un objeto se está acelerando. Ojo, ojo, ya habíamos hablado del término acelerar y desacelerar de alguna manera. Si nosotros nos vamos deteniendo en el tiempo, la aceleración es negativa. Se conoce de manera muy común como desacelerar. Ojo. Pero, 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 si el sistema está aumentando su velocidad, por ejemplo, está acelerando. En este caso, jóvenes, la fuerza neta ya deja de ser cero. Si ustedes se acuerdan de la primera ley, ¿cómo era la aceleración? Cero, ¿no? Porque la velocidad era constante. Y si esto era cero, quiere decir que todo esto era cero. Eso significa que yo de la segunda ley puedo llegar a la primera. Siempre y cuando no se me olvide que para que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, quiere decir que el objeto o está en reposo o se está moviendo a velocidad constante. Y que las fuerzas todas que están actuando suman cero. Cosa diferente aquí. Aquí a la fuerza neta ya no va a sumar cero, ya va a tener un valor. Y ese valor que sume esa fuerza neta va a ser igual a la masa del objeto que se está moviendo por la aceleración del objeto o por la aceleración que está sintiendo el objeto. Miren, igual, ya vimos las unidades, Newton. Y también, jóvenes, podemos sumar muchas fuerzas. Al igual que descompusimos para sumatoria de fuerzas, mire, en X igual a 0, en Y igual a 0, partiendo de la general, de la primera ley, mire, cuerpo en equilibrio. Ahora el cuerpo ya no está en equilibrio, ya se está moviendo, se está acelerando. Y también yo puedo escribir sumatoria de fuerzas, pero ahora no igual a 0, sino que en X igual a masa por la componente de la aceleración en X. Recuerden que tanto la aceleración como la fuerza son vectores, por lo tanto yo puedo descomponerlas en sus componentes Y, X y Z. La masa es la misma. Bien se han fijado que yo no le puse ninguna simbología a la masa de X, Y o Z. ¿Por qué? Porque el cuerpo, jóvenes, todo el cuerpo tiene una masa. Esa masa puede estar, jóvenes, moviéndose de alguna manera, porque se mueve toda la masa. La masa es una cantidad escalar, no se les olvide. Al ser escalar, yo no ocupo estarla descomponiendo. La masa, jóvenes, es la cantidad, se refiere a la cantidad de materia. Ya desde este momento les voy a decir que no vayamos a confundir masa con peso. Son dos cosas diferentes, ojo, son dos conceptos diferentes, pero sí están relacionados a través de algo. Ya lo vamos a ver más adelante. Leamos aquí antes de eso. Dice que existen por lo menos 4 aspectos de la segunda ley de Newton que merecen atención especial. Primer aspecto, la ecuación anterior es vectorial. Miren, normalmente la usaremos en forma de componentes, con una ecuación para cada una de sus componentes de fuerza y la componente de aceleración correspondiente de esta forma. Miren, cada una de sus componentes, miren, a lo largo del eje X y su componente de aceleración a lo largo del eje X. Y así cada una de ellas. Las podemos separar. ¿Ok? Componentes. Igual, es un vector. Sigue siendo un vector, jóvenes. Solo que ya no suma igual a cero. Segundo, el enunciado de la segunda ley de Newton se refiere a fuerzas externas. Es decir, fuerzas ejercidas sobre el cuerpo por otros cuerpos de su entorno. Un cuerpo, esto es importante, jóvenes, no puede ejercer o afectar su propio movimiento, ejerciendo una fuerza sobre sí mismo. Si eso fuera posible, quiere decir que nosotros podríamos levantarnos hasta el techo tirando, por ejemplo, nuestro cinturón o levantándonos de nuestra camisa por sí solo, ¿verdad? Y no ocurre así. Tercero, las ecuaciones anteriores solo son válidas si la masa es constante. Miren qué importante. ¿A qué se refiere? Que nosotros agarramos un objeto, por ejemplo, una caja y no le hemos quitado masa, sino le vamos quitando masa y la estamos arrastrando, la estamos jalando, la estamos empujando, etcétera. Ahora, jóvenes, en la realidad, muchos objetos que se mueven, realmente su masa no es del todo constante, como aquí lo enuncia. De hecho, su masa puede variar. Por ejemplo, en el caso de un vehículo, perdón,
Nosotros tenemos un vehículo. Nosotros lo pesamos y puede pesar cierta cantidad. Pero nosotros estamos introduciendo algo en ese vehículo constantemente. Puede ser en el caso del combustible, ¿no? Imagínense idea. Quiere decir que si yo pesara ese vehículo, todos los días pesaría un tanto diferente. ¿Ok? Sin embargo, a veces es tan insignificante que decimos, bueno, despreciamos esa cantidad de masa que está variando. Y tomamos a un vehículo, a un objeto en general, a una persona que puede ser que su masa no es la misma, puede estar variando, lo tomamos como que fuese una masa constante, que es válido. Ojo, es válido. Pero si un sistema tiene masa muy marcada, variablemente muy marcada, entonces ya no podemos trabajar directamente con esta segunda ley. Dice que es fácil pensar en sistemas de masa variable, como un camión de tanque con fugas, por ejemplo, un cohete o un vagón de ferrocarril en movimiento que es impulsado por carbón. Mire, el carbón se está acabando, etcétera. Sin embargo, tales sistemas se manejan mejor usando el concepto de momento que veremos obviamente en secciones posteriores. ¿Ok? Después vamos a ver el concepto de momento. Y por último, jóvenes, siempre la segunda ley solo es válida en marcos de referencia inerciales, al igual que la primera ley. Normalmente supondremos, ojo, un marco de referencia inercial, jóvenes, es un marco de referencia donde nosotros podemos decir que estamos estáticos y estamos observando un movimiento de una partícula o de un objeto, pero de manera estática. O sea que si nosotros vamos en un bus en movimiento y observamos en la calle el movimiento de un vehículo, ese es un marco de referencia no inercial. Si nosotros estamos en la calle, miren qué interesante, estamos nosotros en la calle parados y observamos el mismo vehículo que estábamos observando dentro del bus, nos damos cuenta de acuerdo a si estamos en un marco de referencia inercial. Ahora, ¿qué sucede si yo estoy dentro del bus y una persona está caminando a la salida dentro del bus? ¿Estoy en un marco de referencia inercial o no inercial? A pesar que el bus se está moviendo. En ese punto sí, jóvenes. Ahí sí puedo hablar de un marco de referencia inercial. ¿Por qué? Porque ambos estamos en un mismo, estamos afectados por el mismo movimiento. Sin embargo, cuando yo lo miro caminar a él, a pesar de que el bus se esté moviendo, ojo, yo también voy a la misma velocidad o al mismo movimiento que el bus lo lleva a él. Entonces, eso es un marco no inercial. Mire qué interesante. ¿Por qué les hago referencia a eso? Porque la Tierra, jóvenes, porque el planeta Tierra se está moviendo. ¿Ok? De hecho, tiene rotación y tiene traslación, movimiento rotacional y movimiento orbital. Nosotros no lo sentimos por todos los efectos que tienen los fenómenos de atracción, de gravedad y etcétera. Sin embargo, nosotros estamos en un marco de referencia no inercial. Pero, pero vamos a suponer, como dice aquí, que siempre vamos cuando miremos un objeto cualquiera que esté dentro del planeta, lo vamos a tomar como un marco de referencia inercial para nosotros. Lo que decía el caso del bus. Mientras estemos dentro del bus, jóvenes, todo lo que esté dentro para nosotros es inercial. Si nosotros nos salimos o observamos hacia afuera otra situación, ya es diferente, ¿no? Se vuelve no inercial. Eh, Ahí vamos a platicar un poquito más de estas ideas. Entonces, jóvenes, marco de referencia inercial. Inerte, de hecho el término inerte, ¿verdad? Inerte, cuando uno dice, ¿verdad? Que a veces no se mueve. Acerca de las unidades, jóvenes, una libra, en el sistema inglés, es igual a un slug por pie sobre segundo cuadrado. Realmente la libra, jóvenes, es utilizada para medir fuerza. La unidad de masa que nosotros conocemos del sistema internacional es el kilogramo, ¿se acuerdan? Lo vimos desde el principio. Pero la unidad de masa para el sistema inglés es esta que se conoce como slug. Miren, slug. No es muy común que se escuche hablar del slug, ¿verdad? Como unidad de masa. De hecho, se utiliza la libra masa para eso, porque también tenemos la libra fuerza, son dos cosas diferentes. Pero en este caso una libra es igual a un slug pie por segundo cuadrado. En pocas palabras, jóvenes, una libra fuerza es igual a 4.44882 y este número grande, newtons, que se redondea generalmente a 4.4 newtons. ¿Ok?
por conveniencia, pero es un poquito más grande ese número. Entonces, vamos para hacer con alguna conversión de libras a newton o de newton a libra, vamos a usar eso, que una libra equivale a 4.4 newton. Y esta nos sirve para hacer conversiones para los dos lados, ya sea de libras a newton o de newton a libras. ¿Ok? También decimos que un newton, aquí lo ponen al revés, jóvenes, un newton es 0.22 libras. Mira. Pero es, como les digo, nosotros podemos usar la misma para ambos casos. Un newton es 0.22 libras. ¿Ok? Libra fuerzas. También está el kilogramo fuerza. De hecho, dice, es otro hecho que resulta útil recordar que un cuerpo con una masa de 1 kilogramo tiene un peso aproximadamente de 2.2 libras. ¿Se han fijado? ¿Qué es la conversión que hacemos? Si nosotros nos pesamos en kilogramos, dice pesa 80 kilogramos. Entonces generalmente lo multiplicamos por 2. Pero realmente 2 haciendo esto, ¿no? Redondeando aquí. Ah, pesa 160 libras. No, pesa más, porque es 2.2. Y de hecho debería ser más todavía, ¿no? Según los otros números. Pero es una aproximación válida, ¿ok? Entonces un kilogramo en fuerza, ¿verdad? En peso, equivale a 2.2 libras aproximadamente. De peso, ojo. Aquí tenemos unidades de masa y aceleración para diferentes sistemas. El sistema inglés, el sistema CGS, que no se utiliza, y el sistema británico, el famoso sistema inglés. En el sistema internacional la fuerza se mide en newton y la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Miren, ya el otro ya lo sabíamos. ¿Y qué es el newton? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Ves? La combinación de estos dos. En el sistema CGS se usa el DINA como unidad de fuerza. La unidad para la masa es el gramo y la aceleración es centímetros por segundo cuadrado. Ok, obviamente la combinación de esto es lo que me da el DINA. Y en el caso de la libra, ya lo vimos nosotros, es el LUC, que es la unidad de masa, multiplicado por pie sobre segundo cuadrado y eso me da libra. ¿Ok? Hablemos, jóvenes, de un concepto, de otra fuerza muy importante. Ya hablamos de la primera y segunda ley de Newton. Ok, ya aplicamos, ya vimos esas ecuaciones que deben irlas copiando. Y hablemos también de un concepto que suele ser muy enredado. No debería, ¿verdad? Lo que es la masa y peso. Dice que una de las fuerzas más conocidas es el peso de un cuerpo. Ya les había mencionado, yo no puedo aislar el peso de un cuerpo, no. Siempre tengo que escribirlo dentro de mi análisis. Que puede que al final no afecte, sí, porque va a depender del movimiento que esté analizando. Pero el peso siempre está presente, jóvenes. Ok, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene masa. Si el cuerpo tiene masa, hay peso. Así de simple. Nada más que este peso, jóvenes, está relacionado con una aceleración muy particular. Como el peso es una fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan que la fuerza es igual a masa por aceleración? La fuerza neta, o la sumatoria fuerza, como queramos verlo. Sin embargo, el peso, que también es una fuerza, también es un producto de masa por una aceleración. Sin embargo, esa aceleración, jóvenes, es debido a la aceleración de la Tierra, a la gravedad. Ya hemos venido usando G en los de caída libre. Un objeto, jóvenes, que está en caída libre, incluso que está como nosotros en este momento, ya sea que estén sentados, parados, lo que estén haciendo, está ejerciendo peso hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Debido a quién? A la gravedad, a una aceleración que ya se estudió, que es de 9.8 aproximadamente metros sobre segundo cuadrado. Y es un estándar, ¿no? En ese caso, jóvenes, la fuerza gravitacional, miren, generalmente se le conoce al peso como fuerza gravitacional también. Que la Tierra ejerce sobre un cuerpo, si nosotros estuviéramos en otro planeta, nuestro peso sería totalmente diferente, porque depende de la fuerza gravitacional, depende de la gravedad. Por desgracia, dice, es común usar incorrectamente e indistintivamente los términos masa y peso. Pero realmente no, ya nos dimos cuenta. La masa, jóvenes, es cantidad de materia. Si yo quiero hablar del peso, necesito también hablar, por ende, de la aceleración gravitacional del lugar donde estemos. Por ejemplo, si nosotros no fuéramos a pesar a la Luna creo que la gravedad es un sexto de la gravedad de la Tierra, es como 1.67 metros sobre 2 cuadrados. Si yo me quiero ir a pesar allá, obviamente allá voy a pesar menos, porque es multiplicar mi masa por la gravedad del lugar. ¿Ok? O sea que si quieren pesar menos, jóvenes, hay que irnos a lugares donde la gravedad sea menor.
Pero eso, o bueno, pero eso no, pero la cantidad de masa, la cantidad de materia que nosotros llevemos es la misma. Eso no va a cambiar. Eso no cambia. La cantidad de masa, jóvenes, su esencia como persona o la esencia de las cosas como materia, no cambia si están aquí, en la China, en el Polo Norte, en Júpiter, en Neptuno, en Plutón, no importa. O en cualquier lugar del universo. ¿Ok? Por lo tanto, decimos que la masa describe las propiedades inerciales de un cuerpo. Es lo que mantiene a la vajilla, por ejemplo, sobre la mesa cuando retiramos el mantel de un tirón. A mayor masa, se necesitará más fuerza para provocar una aceleración dada. Obviamente es más difícil mover algo masivo que algo que tiene menos masa, comparado uno con otro, ¿no? Es como que un objeto más masivo quiera mover a otro objeto menos masivo, lo va a poder hacer, pero un objeto menos masivo no va a poder mover a otro objeto más masivo tan fácilmente. Esto es reflejo de la segunda ley de Newton. En cambio, jóvenes, el peso es una fuerza ejercida. ¿Qué es la masa? Una propiedad inerte, una propiedad propia, es la cantidad de materia que poseemos. ¿Qué es el peso entonces? Una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra, que está relacionada con la masa, obviamente, ¿verdad? Pero el peso también, aparte de ocupar o de depender de la masa, que ya sea que sea grande o pequeña, también depende de la gravedad. Ahora nos damos cuenta que entre mayor masa, jóvenes, mayor fuerza o mayor peso, claro. Aunque la gravedad sea la misma, entre más masa, porque miren, ¿cómo cambia el peso? ¿Cómo varía el peso? ¿Cambiando la masa o cambiando la gravedad? O variando la aceleración debido a la gravedad. ¿Cómo se varía la masa? Yo la puedo variar la masa de varias maneras. En caso de nosotros, comiendo más, comiendo menos, tomando medicamentos, haciendo ejercicio, etcétera, variamos nuestra propia masa. En el caso de objetos, yo puedo llevar una maleta más pesada, menos pesada, etcétera. Pero la gravedad no va a cambiar, en este caso el planeta. ¿Cómo puedo también variar el peso sin variar la masa? Moviéndome a otros lugares donde la gravedad sea menor. En este caso, pues, sería moviéndonos del planeta de alguna manera. Vamos a hacer muchos ejemplos de esto. ¿Ok? Obviamente, jóvenes, un cuerpo muy masivo es más difícil moverlo, levantarlo, etcétera. ¿Ok? Por esto mismo que acabo de explicarles. Obviamente, entre más masa, mayor peso, por más que estemos en el mismo lugar. ¿Ok? Dice que para entender esta relación entre masa y peso, observemos un cuerpo en caída libre que tiene una aceleración debido a la gravedad. Ya hemos visto cuerpos en caída libre. Como en el caso ustedes dejan caer en este momento de su mesa lo que es el lápiz, etcétera, ¿no? Y por la segunda ley de Newton dice una fuerza debe producir esa aceleración. Y esa aceleración es la gravedad. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que en condiciones óptimas, dos objetos se precipitan al suelo al mismo tiempo, porque están afectados por la misma aceleración sin importar su masa. Sin embargo, ya puestos nosotros en el suelo, tenemos que ver ese peso. Aquí, jóvenes, decimos también que la fuerza que hace que un cuerpo se acelere hacia abajo es su peso. Cualquier cuerpo con una masa de 1 kilogramo cercano a la superficie de la Tierra tiende a tener un peso de 9.8 newton. Miren, equivalente, jóvenes, obviamente, al multiplicar la gravedad de 9.8 por 1 kilogramo. Cada kilogramo de nosotros pesa 9.8 newton, jóvenes. Eso es lo que nos está diciendo. Para tener la relación que observamos en caída libre, dice, en términos más generales, un cuerpo de masa m debe tener una magnitud W minúscula. Y aquí tenemos, jóvenes, la ecuación, que por ahí también quiero que la escriban, del peso en forma de magnitud. El peso que es igual, masa por gravedad. La gravedad, ¿cuánto es? 9.8. La masa depende del sistema, del cuerpo, etcétera. Y también la tenemos en forma de vector, miren, en forma vectorial. Simplemente se escribe de esta manera, eso quiere decir que yo puedo descomponer la fuerza de ser necesario en componentes. X, oye, a pesar de que la fuerza siempre se dirige hacia abajo, perdón, el peso siempre se dirige hacia abajo. Yo puedo descomponer el peso. Por ejemplo, un cuerpo que cae, como en el caso del dibujo, miren, ese cuerpo que cae, jóvenes, la única fuerza que actúa es la fuerza debido a la gravedad, o sea, el peso. Sin embargo, si nosotros tenemos un cuerpo que está sostenido por una cuerda, miren, ahí hay dos fuerzas. El peso sigue actuando. Ya les dije que el peso no lo podemos olvidar. Sin embargo, hay una fuerza que es contraria al peso que provoca que ese no se vaya, no caiga. Entonces necesita otra fuerza. Es una fuerza que se da en una cuerda, etcétera. Un cuerpo colgado. Eso se le llama tensión, que también ya se introdujo como parte de los conceptos. ¿sí?
Aquí aparte ahora tenemos una tensión. Vamos a ir descomponiendo toda esta fuerza. Estas dos fuerzas jóvenes están a lo largo de qué eje? Del eje vertical. Por lo tanto, solo hay sumatoria a lo largo del eje Y, vamos a decir. Puede haber fuerza a lo largo del eje X, posiblemente. Tenemos que ser bien observadores en eso. ¿Ok? Y vamos, jóvenes, con la tercera ley de Newton. A diferencia de la primera y segunda ley de Newton, jóvenes, esas actúan sobre un mismo cuerpo. La tercera ley de Newton se separa un poco en su concepto, porque es una fuerza, jóvenes, que básicamente actúa sobre dos objetos diferentes. De hecho, ustedes la conocen como como la fuerza de acción y reacción. Ya vamos a ver ese término. Dice que una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de una interacción con otro cuerpo, ya lo definimos. Así que las fuerzas siempre vienen en pares. No obstante, no podemos, tirar de una perilla sin que ésta tire nosotros. Cuando nosotros abrimos una puerta, jóvenes, aunque nosotros pensemos que esa perilla no está haciendo nada, realmente también nos está ejerciendo una fuerza. Simplemente que como de repente ese objeto en cuestión de masa es menor o es más fácil de trabajar o hay otras leyes por ahí, hay fricción, etcétera, nos sentimos. En el caso de una pelota de fútbol, jóvenes, cuando se patea una pelota de fútbol, nosotros aplicamos una fuerza sobre esa pelota, pero la pelota también, jóvenes, ejerce una fuerza sobre el pie de nosotros. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no la sentimos de alguna manera. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de decir. Que de repente el objeto es mucho más suave, etcétera, pero sin embargo hay una fuerza de reacción sobre la que nosotros estamos provocando. ¿Ok? Y siempre es contraria a ese movimiento. Y son iguales en magnitud. Miren qué interesante, jóvenes. Con la misma fuerza que yo pateo el balón, con la misma fuerza el balón está dándome, entre comillas, un golpe sobre mi pie. Es igual en magnitud, pero contraria. Ahora, si yo golpeo una pared con el puño, jóvenes, obviamente la pared va a ejercer la misma fuerza sobre mí. Pero el problema es que la pared es más sólida, tiene ciertas propiedades con una materia. La pared de repente, bueno, ni siquiera se va a sentir el golpe, pero el impacto va a estar. Pero a mí me va a doler más la mano. Esa es una fuerza eso es acción y reacción. Yo ejercí una fuerza sobre la pared y la pared ejerce una fuerza sobre mí. ¿Ok, jóvenes? Entonces la tercera ley de Newton involucra no un mismo objeto, sino que dos objetos diferentes, de hecho. Veamos aquí. En todos los casos anteriores, mire, ya sé que pateamos un balón, si pateamos un peñasco, el dolor que sentimos se debe a la fuerza que el peñasco ejerció sobre nosotros en el pie, pero como era más duro lo sentimos, etcétera. En estos casos dice la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene dirección opuesta a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros, lo que les decía. Los experimentos indican, eso de hecho experimentalmente, que al incrementar los cuerpos, que al interactuar dos cuerpos, la fuerza que ejercen mutuamente son iguales en magnitud y opuestas en dirección, lo que les decía. Miren, jóvenes, si yo pateo una pelota, obviamente yo ejerzo una fuerza en una dirección, pero la pelota también va a ejercer una fuerza en dirección contraria sobre mi pie. ¿Ok? Esta es la tercera ley de Newton y la explicamos de la siguiente manera. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, eso se va a llamar una acción. Entonces el cuerpo B, en respuesta, jóvenes, ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Esto se llama reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas, y actúan sobre cuerpos diferentes. Miren, la fuerza que se aplicó del objeto A actúa sobre el de B, y el de B actúa sobre el de A. En pocas palabras, la fuerza con la que yo le pegué a la pared actúa sobre la pared. Pero en cambio la pared también provocó una fuerza igual, pero opuesta sobre mi mano. Y entonces la pared ejerció una fuerza sobre mi mano también. Miren, la fuerza de la pared, ¿quién la sintió? Yo. Por eso al final decimos que nos hemos golpeado nosotros solos de alguna manera. Si nosotros golpeamos un objeto, o una persona, etcétera, también sentimos ese impacto. ¿Ok? Pero depende con qué choque, con qué parte del cuerpo tan duro choque o se choque, o una pared, o un vehículo, etcétera, así va a ser el dolor que se va a sentir, o la fuerza que se va a sentir. Aquí tenemos el ejemplo, jóvenes, de un dibujo, miren. Aquí aplicamos, el objeto B es la pelota, el objeto A es nuestro pie. Lanzamos una patada, la fuerza con que nosotros
lanzamos la patada, no va directamente aquí, sino que va sobre el balón. Es la fuerza de A sobre del pie sobre B, el balón. Pero en cambio el balón, en respuesta también, aunque nosotros no lo sentimos directamente, ejerce una fuerza sobre nuestro pie, de B sobre a menos que sea un balón de piedra, ¿verdad? O un balón duro. Y aquí, jóvenes, es la forma que se representa la tercera ley de Newton, que también van a escribir, que la fuerza de A sobre B es igual a menos la fuerza de B sobre A. Son iguales, dice, pero opuestas, o sea que una es negativa. En magnitud valen lo mismo, pero en dirección son sentido contrario. Esa es una cosa, y aparte que actúan sobre cuerpos distintos. Aquí tenemos otro ejemplo, jóvenes, un ejemplo muy, muy típico y muy bueno de lo que es la tercera ley de Newton. Y es la fuerza normal. Fíjense que la fuerza normal, que fue la que hablamos al inicio, que representa con una n minúscula, perdón, con una n minúscula, es una fuerza de tipo de la tercera ley, una fuerza de acción y reacción. ¿Por qué? Porque les decía que la mesa ejerce una fuerza sobre el objeto que está sobre ella, en este caso una manzana. Pero la manzana en respuesta también ejerce una fuerza sobre la mesa. Miren, fuerza en este caso sería de la mesa sobre la manzana y en este caso sería la fuerza de lo que es la mesa, perdón, la mesa sobre la manzana es aquí y en este caso sería de la manzana sobre la mesa. ¿Ok? Aquí también el suelo ejerce también una fuerza sobre la tierra, etcétera, y aquí estamos viendo diferentes formas de ver eso. Cuando un objeto viene en el aire, en caída libre, la única fuerza que está actuando en ese momento es la fuerza debido a la gravedad. Una vez que golpea aquí, ya sí, ¿verdad? Está el peso, que es la fuerza de la gravedad siempre, y la fuerza de reacción. ¿Ok? A medida que vayamos haciendo ejemplos, vamos entendiendo esto un poco más. Aquí tenemos algo que es muy importante, jóvenes. Diagramas de cuerpo libre, DCL. Los diagramas de cuerpo libre siempre son necesarios, jóvenes, cuando vayamos a hablar de fuerzas. Cuando queramos, jóvenes, nosotros eh, plantear sobre un esquema o sobre cualquier objeto, persona, etcétera, y están aplicando fuerzas, es bueno hacer un diagrama sobre ellos, de las fuerzas que están aplicándose sobre el cuerpo en ese momento. Un cuerpo, hablamos de cuerpos jóvenes, no de cuerpos de personas, no que cuerpos generales. Por ejemplo, miren el peso de la muchacha hacia abajo, la fuerza de la normal hacia arriba, que es la que ejerce el piso. También, si ella está moviéndose, impulsando de esta manera, debe haber una componente FY. Aquí falta una fuerza, aquí falta la normal, porque también está la normal, si está apoyada, ¿verdad? Y hay una fuerza en X, miren, que esta fuerza en X es la descomposición de esta otra fuerza, miren. Miren, y ahí tenemos ese diagrama. Ese diagrama nosotros generalmente lo aislamos y lo pasamos a un plano cartesiano. Y ahí colocamos todas las fuerzas, miren, las que van en X, las que van en Y para arriba, las que van en Y para abajo, las que van en X para la derecha, las que van en X a la izquierda, etcétera, en la descomposición de fuerzas. Y después, ¿cómo se suman? X con Y, perdón, X con X, Y con y después para unirlas utilizo Pitágoras. Y para descomponerlas, estas jóvenes, esta fuerza que utilizo, senos y cosenos. Ya lo hemos hecho. Miren, aquí por ejemplo, este basquetbolista que ha saltado. Cuando él saltó, jóvenes, cuando él va en el aire, la única fuerza que está actuando, ¿cuál es? El peso. Pero cuando él está en el suelo, como en este caso del otro, miren, aparte del peso, hacia abajo también está actuando la normal, que es debido al peso sobre el cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que anda un buzo, donde obviamente el agua, ya eso lo van a ver en física 2, tiene una fuerza de empuje, de arrastre, también está la fuerza de flotabilidad con que el agua no se expulsa, no quiere impulsar hacia arriba y el peso del cuerpo que nunca falta. ¿Ok? Todos estos diagramas importantes los vamos a ir también sacando a medida que vayamos avanzando. Hablemos de un concepto, jóvenes, me parece muy interesante, que a veces se presenta que se llama peso e ingravidez aparente. ¿A qué se refieren? Que a veces pareciera que no hay gravedad. ¿Ok? Y este es un caso que simplemente lo vamos a tocar. No vamos a trabajar tan de lleno en él, pero sí nos va a tocar porque de repente es importante saberlo. Por ejemplo, cuando un pasajero de masa M dice viaja en un elevador con aceleración AY, porque el elevador se mueve a lo largo de la vertical, se han fijado, ¿verdad?
y una báscula da como peso el peso aparente del pasajero. Mire qué interesante, no es lo mismo, jóvenes, que nos pesemos en un lugar estático, en un lugar en movimiento. Cuando eso ocurre, jóvenes, la normal n va a ser igual a la masa multiplicada por la suma de dos aceleraciones. ¿Quién? La gravedad y la aceleración en y. Por eso se llama aparente. En apariencia pareciera que pesáramos diferente. De hecho, parecía que podíamos pesar más o en algunos casos menos directamente. ¿Ok? Ese es un detalle que aparece bastante, sobre todo en astronautas, cuando andan orbitando allá arriba, que pareciera que ellos no pesan. Sin embargo, están pesando. Porque cuando se miden, jóvenes, la normal que se ejerce sobre ellos es casi cero. ¿Ok? Ese es un caso muy particular de algunos fenómenos. ¿Ok? Y esta relación describe muy bien eso. A veces incluso cuando hay personas que están volando en aviones, etcétera, sienten esa sensación. Y sobre todo si son algunos tipos de aviones especiales como jet, etcétera. Hablemos, jóvenes, ya vamos finalizando un poco de también de lo que es las fuerzas de fricción. ¿Ok? Estas fuerzas de fricción, jóvenes, son importantes. De hecho, la fricción es tan importante en nuestra vida que no podríamos coexistir, no podríamos, mejor dicho, vivir sin ella. En el caso del aceite, por ejemplo, del motor de un automóvil, reduce fricción. Ok, en ocasiones queremos reducir o aumentarla. En el caso de un automóvil que tiene partes mecánicas, cuando uno se le echa algún aditivo, aceite, etcétera, lo que uno que quiere es reducir la fricción y que dure más y que no se caliente tanto. Sin embargo, también tenemos la fricción entre los neumáticos y el asfalto. Si no se diera esa fricción, jóvenes, los vehículos no se presentaría ese rodamiento que hace las llantas, sino más bien se deslizarían de alguna manera. Y si hubiese exceso de fricción, ni siquiera podríamos avanzar. Mire qué importante. Por ejemplo, también el arrastre del aire, también es una fuerza que se puede considerar fuerza de fricción. Eh, la fuerza de fricción ejercida por el aire sobre el cuerpo que se mueve a través de él. En ocasiones ustedes han visto que de repente es tan fuerte el aire que si usted hace un objeto como que se regresa, es una fuerza de fricción. Generalmente a veces las obviamos para fines muy ideales, pero ahí está. ¿Ok? Cuando la fricción se presenta, jóvenes, repercute en varias cosas. Por ejemplo, si hay mucha fricción, ya sea por aire o por viento, etcétera, un vehículo, por ejemplo, gasta más combustible, aunque no parezca. ¿Se han fijado ustedes en camiones que andan en ciertos lugares, en todas las partes del país, vendiendo algún producto? En muchas ocasiones, ese cajón es cuadrado, rectangular de hecho, ¿ok? Y es alto. Cuando un vehículo va en carretera, el aire pega directamente en esa parte que nosotros miraríamos así, miren. Vamos a suponer que esta es la cabina del vehículo. Vamos a hacerlo así a grosso modo. Esta es la cabina del vehículo. ¿Ok? Vista de manera frontal. Miren. ¿Ok? Esta es la cabina del vehículo. Aquí, jóvenes, o del camión. Aquí nosotros observamos sobre el camión esta parte que es rectangular. Cuando el vehículo va en carretera, cuando ese camión va en carretera, jóvenes, obviamente el aire pega directamente aquí, miren. Pero como esto es plano, pega tan fuerte que va reduciendo la velocidad, va provocando fricción, reduciendo lo que es la movilidad del vehículo, provocando gasto en combustible. ¿Qué hacen algunos conductores con esos vehículos? Les ponen aquí una especie de eh, una especie de lámina, algo así circular, que le llaman rompevientos. ¿Por qué? Porque en ese caso ya el aire no pega directamente perpendicular a esto, sino que pega tangente a esto y se va por los lados. Mire, eso ayuda bastante a que aparte de gastar menos combustible, también se evite cualquier problema o percance. Miren qué importante, miren qué interesante. Sin embargo, sin la fricción no se podrían dar muchas cosas. Un clavo, por ejemplo, no podría quedarse en su lugar, se desclavaría. Las bombillas de los bombillos, los focos que decimos nosotros, se desatornillarían sin esfuerzo ellos solitos. En el caso del hockey sobre hielo sería imposible. ¿Por qué? Porque en este caso, jóvenes, la fricción que hay entre lo que es la pista
Y este tipo de material, importante, el material juega un papel importante para hablar de fricción, no podría detenerse. Si estos jóvenes no se dieran, los jugadores de hockey se pasarían cayendo cada rato si no hubiese una fricción específica entre el hielo y los patines. ¿Ok? No es así nomás tampoco. Vamos a hablar de dos tipos de fricciones, jóvenes. Lo que es fricción cinética y fricción estática. Primero, cuando un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie, podemos considerar que esta última ejerce una sola fuerza, una fuerza de contacto, sobre un cuerpo, con componentes de fuerza perpendiculares y paralelas a la superficie. Ya sabemos nosotros, de componer X y Y. La componente vectorial perpendicular es la fuerza normal, ya lo sabemos nosotros, miren, la normal siempre es perpendicular a la superficie, va hacia arriba. Denotada con N vector. Las componentes vectoriales paralelas, ya lo habíamos mencionado al inicio, son las fuerzas de fricción, que las denotamos como F. Existen dos tipos de fuerzas de fricción, las cinéticas y las estáticas. Ya vamos a ver. Si la fuerza de fricción, si la fuerza no tiene fricción, si la fuerza no, me disculpo, estoy leyendo mal. Si la superficie no tiene fricción, entonces F es 0. Pero sin embargo todavía existiría normal, ¿verdad? Eso indicaría, jóvenes, que este objeto podría resbalarse perfectamente sin detenerse nunca, si fuese un lugar infinito. ¿Ok? Sin embargo, la normal sigue habiendo. Y el peso sigue habiendo también, lógicamente, ¿no? Ok. Si no hubiese fricción, jóvenes, la fuerza esa sería 0. Las superficies, dicen, sin fricción son una idealización inalcanzable, como la cuerda sin masa, aunque podemos aproximarla si los efectos de la fricción son insignificantes. Miren qué importante, jóvenes. Siempre va a haber fricción. Y qué bueno que hay. Si no, estuviéramos ahí resbalando, cayendo en los carros, no estuviéramos donde estamos, realmente. La dirección de la fuerza de fricción, jóvenes, siempre es opuesta al movimiento, lo que les decía. Siempre que un objeto va en una dirección, la fuerza de fricción va en sentido contrario. Y si no fuese así, jóvenes, nosotros no podríamos caminar. Miren, cuando nosotros ponemos la suela de nuestros zapatos en el suelo y empezamos a caminar y hay fricción, caminamos bien. Pero si está liso, no sé si alguien se ha deslizado de repente, pusieron agua o algo que reduce la fricción, podemos caernos casi de inmediato y es peligroso. ¿Ok? Aquí vemos, jóvenes, directamente varias fuerzas. La fuerza del empujón o tirón, fuerza de contacto, el peso del objeto que siempre está, la normal que siempre está, otra fuerza de contacto, mire, tirada, y tenemos la fuerza de fricción, que las fuerzas de fricción, ¿cómo son, jóvenes? Siempre paralelas a la superficie. ¿Cómo son las fuerzas normales? Perpendiculares a las superficies. ¿Cómo son el peso? Siempre va hacia abajo. Ojo, no vamos a decir que el peso es perpendicular también, no. Esa va hacia abajo. Nada más. Todo eso lo vamos a ir recapitulando. Sigamos avanzando en esto. El tipo de fricción dice que actúa cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie o cuando se está moviendo. Se conoce como fuerza de fricción cinética. Cuando nosotros, jóvenes, o cuando un objeto ya se está moviendo, se dice que hay fricción. Puede ser una fricción muy leve, ¿verdad? Casi puede ser que en algún caso sea 0. Pero en nuestro caso, esa es fricción estática. ¿Ok? Dice que en muchos casos la magnitud de la fuerza de fricción estática, que se representa con una letra siempre minúscula F, pero vamos a usar K, F sub K, jóvenes. F sub K. La K viene de cinetic, ¿verdad? Cinética en inglés. Que se determina en forma experimental es aproximadamente proporcional a la normal. Miren qué interesante. La fuerza de fricción y la normal están íntimamente relacionadas. Y tiene sentido. ¿Quién ejerce la fuerza, la normal aquí? La superficie. Y la fuerza de fricción está directamente relacionada con la superficie de contacto. Entonces, jóvenes, en tal caso dice que representamos la relación con la ecuación siguiente. Decimos que la fuerza de fricción cinética es igual a mu sub K por la normal. Quiero que esta ecuación la guarde. Pero ¿quién es mu sub K? Ya sabemos quién es F sub K, ya sabemos quién es N. Pero ¿quién es mu sub K? Mu sub K, jóvenes, es una constante llamada coeficiente de fricción cinética. Cuanto más resbalosa sea una superficie, menor será este coeficiente. Hacer un cociente de dos magnitudes de fuerza, porque ustedes se acuerdan, esto es una fuerza, y si mando esto a dividir, esto también es una fuerza,
¿Qué pasa con las unidades? Se cancelan. Por lo tanto, jóvenes, este valor es una constante que no tiene unidades. Mire, mu sub k, jóvenes, es un coeficiente de fricción cinética, en este caso que no tiene unidades. Es adimensional. Ya vamos a ver una tabla donde se representan algunos de esos valores. Las fuerzas de fricción también pueden actuar cuando no hay movimiento relativo, jóvenes. Miren, la fuerza de fricción cinética actúa cuando hay movimiento, pero también puede darse el caso de que no exista movimiento, que un objeto quede en reposo, sin embargo, y alguien está aplicando una fuerza, pero no se mueva. También, jóvenes, podemos hablar de, de otro tipo de fuerza de fricción. Por ejemplo, si tratamos de deslizar por el piso una caja con libros, tal vez no se mueva, porque el piso ejerce una fuerza de fricción igual y opuesta al de la caja, que se equiparan y se hacen cero. Este se llama fuerza de fricción estática, miren, jóvenes. ¿Cuándo se da la fuerza de fricción estática? Cuando un objeto no se mueve. Ojo, cuando un objeto no se mueve. Y puede haber fricción estática igual a cero o presión estática menor o igual al producto de masa de mu sub s por n. Miren qué interesante, jóvenes. Aquí es igual, aquí hay una igualdad. Aquí no, aquí hay una inecuación. Se dice que la fuerza de fricción estática es menor o igual a mu sub s por n. Una vez que el objeto empieza a moverse, jóvenes, desaparece la fricción estática y lo que tenemos es fricción cinética. ¿Ok? Pero si nosotros hacemos una fuerza sobre un objeto y no lo estamos moviendo, no podemos moverlo, ¿ok? Quiere decir que no hemos vencido la fricción estática que hay en el sistema. Guarden esta otra ecuación, miren. Y otra vez aparece un nuevo coeficiente parecido al mu sub k. Este es mu sub s. Ese es de static, ¿verdad? Se llama coeficiente de fricción estática y también es adimensional. Aquí tenemos, jóvenes, una representación clara de lo que es la idea de fricción estática y cinética. Por ejemplo, miren, en A, B y C estamos hablando de 3 casos de fricción cinética, perdón, estática, y solo el cuarto es un caso de fricción cinética. En el caso A, jóvenes, un objeto totalmente en reposo, no hay ninguna fuerza ejerciéndola sobre él, excepto la fuerza obviamente que ya existen, que son el peso y la normal porque está sobre una superficie. Sin embargo, cuando esas dos, como no hay movimiento, la sumatoria de esas fuerzas, jóvenes, en Y debe ser igual a cero porque están en equilibrio. No hay movimiento a lo largo del eje Y. Otra cosa importante, jóvenes, yo puedo tener movimiento a lo largo del eje X y no del eje Y, y viceversa. ¿Ok? Si no se mueve a lo largo de un eje, o se mueve a velocidad constante, automáticamente la sumatoria de fuerza es cero. Puede ser que sobre un eje encuentre fuerza, pero sobre otro eje no. ¿Ok? Sumen cero esas fuerzas. Bueno, repito acá. Entonces, jóvenes, sobre esta caja que está en estado de reposo, vamos a decirlo, existen las únicas fuerzas de estas dos, pero igual, no me interesa, estoy hablando de las fuerzas de fricción. Resulta el caso que si hay fuerzas de fricción, o mejor dicho, que la fuerza de fricción estática es igual a cero. No se aplica fuerza, el objeto está en reposo, mire. Fuerza de fricción estática igual a cero. La cinética solo empieza a actuar una vez que el objeto está en movimiento. ¿Ok? Después, jóvenes, viene alguien y empieza a aplicar una tensión, empieza a quererlo jalar, pero no lo mueve. Está ejerciendo una fuerza, pero no lo mueve. Entonces empieza a actuar una fuerza de fricción estática. La fuerza aplicada es muy débil, por lo tanto la caja sigue permaneciendo en reposo, pero ya hay una fuerza. Entonces se dice que la fuerza de fricción estática es menor que mu sub s veces la normal. Para que yo pueda sacar a este objeto del reposo, yo debo aplicar una fuerza mayor a esa fuerza de fricción estática. ¿Ok? Miren, aquí, mayor fuerza aplicada, caja a punto de deslizarse. Cuando la caja ya está por deslizarse, ya siento que se está moviendo, empieza a moverse, entonces quiere decir que la fuerza de fricción estática ya no es menor a este producto, sino que ya es igual al producto de mu sub s por n. Y una vez que la caja está en movimiento, jóvenes, nos olvidamos de fricción estática y hablamos de fricción cinética. ¿Ok? Entonces la caja se desliza con rapidez constante. Mire, con rapidez constante. Si la caja se desliza con rapidez constante, quiere que no está acelerada. Pero igual, entonces aplico la primera ecuación de fricción cinética. Miren, fricción cinética es igual a mu sub k. Si ustedes se fijan, aquí aparecen los coeficientes mu sub s y aquí los mu sub k. ¿Y qué sucede, jóvenes?
Entonces el objeto empieza a moverse, pero con esta fricción, pero ya hay movimiento. Una pregunta, ¿qué será mayor? ¿La fuerza de fricción estática, no importa en cuál de estas sea, o la fuerza de fricción cinética una vez que el objeto está en movimiento? ¿Qué es más fácil, jóvenes? ¿Mover un objeto al inicio o mantenerlo en movimiento una vez que lo arrancamos? Que ya lo estamos empujando. ¿Verdad que es más fácil mantenerlo en movimiento? Si ustedes, por ejemplo, alguna vez han empujado un vehículo para encenderlo, se dan cuenta que al inicio se aplica mayor fuerza para poderlo mover. Una vez que se movió, ya se venció la fuerza de fricción que había entre las llantas y la fuerza de fricción estática que había entre las llantas y el suelo, y es más fácil mantenerlo en movimiento. Quiere decir que la fuerza de fricción cinética, que siempre va a existir, fricción, pero ahora es cinética, va a ser menor que la estática. Mire, de hecho por eso parece esta curva, mire. Si ustedes ven aquí hay una pendiente en todo lo que es la fuerza de fricción estática. ¿Por qué? Porque es más complicado o ocupa más fuerza para sacar del reposo al sistema. Una vez que está en movimiento, se mantiene constante la velocidad y es más fácil mantenerla en esa posición. Se requiere menos fuerza. ¿Ok? Muy importante. Les decía que los coeficientes, estos coeficientes de fricción, jóvenes, dependen de los materiales. De algunos materiales. Por ejemplo, aquí tengo esta tabla que muchas veces podemos utilizarla. Otras veces puede ser que no tanto. Pero tenemos, por ejemplo, acero sobre acero. El coeficiente de fricción estática es 0.74, no tiene unidades. Y el cinético es 0.57, ¿ves? Son adimensionales. Tengo aluminio sobre acero, cobre sobre acero, latón sobre acero, zinc sobre hierro colado, cobre sobre hierro colado, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos ya están dados. ¿Ok? La fuerza de fricción es importante. Todas estas cuatro fuerzas que hablamos son básicas, generales, miren. Bueno, de hecho, fuerzas generales, fuerzas externas aplicadas, el peso, la normal, la fuerza de fricción y también lo que nosotros conocimos como, eh, vaya, se me olvidó la otra. Vamos a ver, la fuerza normal, el peso, las fuerzas de fricción y las fuerzas generales, ¿verdad? Las fuerzas externas generales directamente. Creo que se me olvidó una. Déjenme ver cuál fue. Bueno, están las de las leyes de Newton directamente y todo esto que hemos visto. Miren, jóvenes. Aquí están. La tensión. Ok, la tensión era la otra. Pero serían cinco realmente. Entonces, están las fuerzas externas normales, la tensión, la fricción, la normal y el peso. Ok, jóvenes. Así que por favor, quiero que tomen nota de esto, que aprovechen la mayor tiempo posible y vamos a estar haciendo problemas de esto. Hasta aquí estaríamos ya completando lo que es la primera unidad. Así que les deseo pasen un feliz día, éxitos, bendiciones.